La extraordinaria parábola taoísta, que te revelará cómo ser sabio, es la siguiente. El duque Huan de Qi, primero de su dinastía, se hallaba sentado, leyendo filosofía. Y Pien, el carretero, se encontraba en el patio, trabajando en una rueda. Dejó a un lado el martillo, subió los escalones, y le preguntó al duque Huan. ¿Puedo preguntaros, señor, qué es lo que leéis? El duque respondió. Dichos de expertos, de autoridades. El carretero preguntó. ¿Están vivos, o muertos? El duque dijo. Hace tiempo que murieron. Entonces, dijo el carretero, solo estáis leyendo la mugre que dejaron atrás. El duque replicó. ¿Y tú cómo lo sabes? Solo eres un carretero. Ya puedes darme una buena explicación, si no quieres morir. El carretero dijo. Vuestro siervo mira las cosas desde el punto de vista de su oficio. Cuando hago ruedas, si las hago holgadas, no ajustan, y si las hago demasiado ajustadas, no entran. Pero si no las hago demasiado holgadas ni demasiado ajustadas, entonces ajustan bien, y el trabajo es justamente como debe ser. Eso no puede explicarse en palabras, hay que saberlo por propia experiencia. Ni siquiera puedo enseñarle a mi hijo cómo se hace, y mi hijo no puede aprenderlo de mí. Por eso todavía sigo aquí, haciendo ruedas con 70 años. Los antiguos se llevaron a la tumba lo que realmente sabían, por eso, mi señor, lo que leéis no es más que la mugre que dejaron tras ellos. Ahora profundizaremos en esta hermosa parábola. Primero, vuestra conciencia es tan perezosa y miserable, sois tan inconscientes de lo que sucede, que para cuando os enteráis de que ha florecido una flor, y vais al jardín, la flor ya ha desaparecido. A veces os enteráis de que había un Buda al cabo de siglos de que haya aparecido, pero ya no puede hacerse nada. Permaneced más alerta, más conscientes, para poder tomar el tren a la hora. Siempre habéis perdido el tren. No es la primera vez que llegáis aquí, ya estabais cuando Gautama se convirtió en el Buda. Estabais en algún lugar de la Tierra cuando Gautama se convirtió en el Buda. No puede ser de otra manera, porque nada muere. Os lo perdisteis. Alguien debe de haberoslo contado, y seguramente discutisteis. Lo más seguro es que dijeseis. Ya hemos oído demasiadas historias, que solo son eso, historias. Seguro que pensasteis. ¿Cómo puede alguien iluminarse, si yo no lo estoy? ¿Cómo puede existir alguien superior a mí? ¿Y la fe? Seguro que dijisteis. Soy una persona racional, y no me puedo creer lo primero que me cuentan. La duda existe, y primero debo satisfacer esa duda. Para eso hace falta tiempo, a veces siglos, y ni siquiera entonces queda la duda satisfecha. Recordad, hay que dar un salto, incluso con duda. Si esperáis a que primero desaparezca la duda, entonces nunca llegará el momento adecuado para que deis el salto, porque la duda es un proceso que se alimenta a sí mismo. Una duda engendra otra, y esta, una tercera. Y lo mismo sucede con la fe. Una fe engendra a otra, y a otra. Entonces se crea una cadena. Cuando empezáis siempre hay un titubeo. Nadie puede dar el primer paso totalmente seguro, porque entonces no habría necesidad de hacerlo. Hay que empezar dudando. Pero no hagáis mucho caso a la duda, concentraros en confiar. Entonces la energía se trasladará a la confianza, y la confianza se convertirá en una cadena. Luego, la energía de la duda será absorbida por la energía de la confianza. Recordad que hay que sembrar las simientes. Si os limitáis a esperar, diciendo, cuando no tenga más dudas sembraré las semillas de la confianza, entonces nunca las sembraréis. Lo debéis de haber oído, alguien debe de haberos contado que el tal Gautama se había iluminado. Os debéis de haber reído, diciendo, nadie se ilumina, solo son historias que la gente va contando. Y además ya conozco a ese Gautama, y también a su padre. Conozco a su familia y no me lo puedo creer, porque soy un escéptico, una persona racional. No doy un solo paso sin razonar. Y no solo con el Buda. También estabais ahí cuando Jesús y Lao Tse se iluminaron. Siempre habéis estado aquí, pero os lo habéis perdido en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues siempre por la misma razón, porque no podéis confiar. No hacéis nada más que buscar argumentos para no dar el salto. Y existen argumentos y posibilidades infinitas. Porque una vez que se alimenta la duda, se convierte en un cáncer, se perpetúa a sí misma, sin necesidad de hacer nada. Se trata de un desarrollo cancerígeno, que se perpetúa a sí mismo, y que crece y crece y crece, sin parar. Lo mismo sucede con la confianza. Así que recordad, que no es cuestión de confiar cuando no exista duda. Es imposible, esa situación nunca se dará.
Hay que confiar mientras esté presente la duda. Y observar la belleza que encierra el confiar mientras se duda. Y os digo que si confiáis mientras existe duda, significa que ponéis más atención a la confianza que a la duda. Sois indiferentes a la duda, toda vuestra atención está concentrada sobre la confianza. Y entonces llega un día en que la duda ha desaparecido, porque si no le prestáis atención, no la alimentáis, porque la atención es su alimento. Si no le prestas atención, la duda no puede persistir en su cadena. Pero siempre halláis alguna razón. El ego siempre dice, no te rindas, no sueltes. ¿Qué intentas hacer? Te perderás. Y nunca se os ocurre pensar que ya estáis perdidos. ¿Dónde estáis? Hay gente que simplemente va deprisa, pensando que si van deprisa llegarán a algún lado. Pero no es el movimiento lo que os lleva a algún sitio, sino la dirección. No es corriendo como alcanzaréis vuestro destino. Podéis no hacer más que correr en círculos. ¿A dónde habéis llegado? ¿Qué habéis perdido? Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué tenéis miedo? ¿Tenéis miedo de no perder nada? La gente dice que les resulta difícil rendirse. Pero, no tienen nada que perder. Si habéis logrado algo, entonces renunciar tiene un sentido. Pero no habéis llegado a ninguna parte, solo habéis acumulado tonterías carentes de valor. ¿Y creéis que eso es algo? No queréis daros cuenta, porque si lo hacéis os entrará el miedo, y entonces dejaréis de pisar terreno firme. No os permitís observarlo. Simplemente seguís creyendo que vosotros tenéis mucho, y que el Buda no tiene nada, porque con la excepción de la iluminación, no hay nada con lo que el Buda cuente que merezca la pena mencionar. Excepto una conciencia plenamente despierta, no hay ninguna otra riqueza. No puede haberla. En la historia se dice. Pien dejó a un lado el martillo, subió los escalones, y le preguntó al duque Huan. ¿Puedo preguntaros, señor, qué es lo que leéis? El duque respondió. Dichos de expertos, de autoridades. Ahora bien, una persona se convierte en experto solo cuando cuenta con una larga tradición. Se convierte en autoridad cuando ha pasado mucho tiempo, y ha sido venerado por mucha gente. Si nadie venerase a Jesús, ¿sería un experto, o una autoridad? Se tienen en cuenta los seguidores, cuanto más seguidores, mayor es el experto y la autoridad. En una confitería de Nueva Delhi, hay un cartel que dice. Coma aquí, 1 millón de moscas no pueden equivocarse. Así es como os sentís, si 1 millón de personas lo hacen, entonces no pueden equivocarse. Cuando lo hacen 10 millones de personas, entonces sentís que hay autoridad. Pero, son moscas. ¿Cuántas personas siguen al Buda? ¿Cuántos siguen a Jesús? Contáis los seguidores como si el maestro dependiese de la cantidad de seguidores que tiene. La religión no es política, la cuestión no es tener seguidores. Un Buda es un Buda, aunque no tenga seguidores. No os fijéis en los seguidores. Pero eso es lo que hacéis para saber quién es una autoridad, contar cuánta gente lo sigue. En la parábola, Pien preguntó, ¿esos expertos y autoridades, están vivos o muertos? El duque dijo, hace tiempo que murieron. El viejo Pien debe haber sido un auténtico sabio, porque resulta difícil hallar a una persona que crea en una autoridad viva. ¿Cómo puede un vivo ser vuestra autoridad? Hace falta tiempo, mucho tiempo, solo entonces se convierte alguien en autoridad. El Buda murió, y al cabo de 500 años se escribieron las historias acerca de él, pero no en su tiempo. Ahora bien, todas las religiones intentan demostrar que sus autoridades son muy antiguas, extremadamente viejas. Preguntad a los hinduistas, dicen que su Santana Dharma, su religión, no tiene principio. Son los más astutos al decir que no tiene principio, porque no se puede demostrar que hay otra religión más antigua que la suya. Dicen que los Vedas son los más antiguos, y creen que si se demuestra que los Vedas son los más antiguos, entonces tendrán más autoridad. De algún modo, la mente cree que cuanto más viejo es algo, mejor es. Como si la verdad fuese un vino, cuanto más viejo, mejor. Y todas las interpretaciones no son más que el viejo vino en botellas nuevas. La verdad no es un vino, la verdad no tiene nada que ver con los vinos, es justo al contrario, cuanto más nueva, más fresca, más joven, más profunda es. Cuanto más viva está, más profunda es. Lo muerto es insulso, mugre dejada por el pasado, solo eso. Pero los hinduistas demuestran que sus Vedas son antiquísimos, y no hacen más que retrasar la posible fecha en que fueron escritos. Y se enfadan mucho si alguien intenta demostrar que no son tan antiguos. Creen que eso es irreverente, que te has vuelto loco.
Ahora bien, ¿para qué todo ese esfuerzo en demostrar que se es más antiguo? Porque la mente cree en la muerte, y porque la mente cree en el pasado. La mente no es sino pasado. Así que creéis que vuestra mente será mejor si vuestra autoridad es antigua, porque cuanto más grande el intervalo de tiempo, la acumulación de tradición, más espacio tiene la mente para moverse. La mente necesita tiempo para moverse, y no es nada sino acumulación de pasado, así que tendréis una mente mayor, si vuestro pasado es mayor, y contaréis con una mente más pequeña, si vuestro pasado es menor. He oído que corren rumores acerca de un lama del Tíbet que tiene 1000 años. Lo visitó un inglés, que viajó desde Londres con ese único propósito, porque el lama tenía 1000 años. Fue muy raro. Visitó al lama y no se lo pudo creer, porque el hombre no daba la impresión de tener más de 50 años. Así que investigó. Le preguntó al principal discípulo del lama: ¿es cierto que su maestro tiene 1000 años? El discípulo contestó: no lo sé, porque solo llevo con él 300 años. Pero así es, cuanto más vieja es una cosa, más autoridad tiene. Si alguien dice que su gurú tiene 150 años, de repente os da la impresión de que ahí hay algo muy valioso. Pensáis que sucede algo muy valioso solo porque algo se hace viejo. Recuerda, la edad no trae sabiduría, no tiene nada que ver. Ahora bien, si observáis la creatividad divina que os rodea, siempre veréis que parece un poco loca, porque para cuando un hombre se ha convertido en sabio, va a la naturaleza y lo retira. Habéis cumplido 90 años, habéis vivido a través de todas las estaciones, sabéis mucho, habéis acumulado experiencia, y para cuando empezáis a ser sabios, va la naturaleza y os llama: venga, lárgate de la vida. Y te sustituye por un bebé. Eres sustituido por un bebé que no sabe nada. Da la impresión de que ama más la inocencia que el conocimiento, que le gustan más las hojas verdes que las viejas y descoloridas. Y así debe ser, porque la vida debe ser joven, y si él es vida eterna, entonces tiene que ser eternamente joven. La auténtica religión es siempre nueva, como un bebé inocente, como el rocío de la mañana, como la primera estrella de la noche. Pero entonces la naturaleza no puede ser autoridad, porque autoridad significa el peso del pasado. No se puede crear autoridad sin el peso del pasado. La parábola continúa. Entonces, dijo el carretero, solo estáis leyendo la mugre que dejaron atrás. El duque replicó: ¿y tú cómo lo sabes? Solo eres un carretero. Sentado esto, siempre que te implicas en el pasado estás tratando con mugre, con tumbas. Vives en un cementerio, dejas de formar parte del fenómeno vivo que es la vida. Ahora bien, el duque no podía dar crédito a lo que oía, no podía creer que un carretero de lo más sencillo, quisiera enseñarle algo sabio. Las personas que están dispuestas a aprender, están preparadas para hacerlo, venga la instrucción de donde venga. Este hombre está dispuesto a aprender de autoridades muertas, pero no de un carretero vivo. Nadie lo venerará, pero la naturaleza sigue confiando en él. Por eso está vivo. El duque estaba muy enfadado, así que dijo: ya puedes darme una buena explicación, si no quieres morir. El carretero dijo: vuestro siervo mira las cosas desde un punto de vista de su oficio. Cuando hago ruedas, si las hago holgadas, no ajustan, y si las hago demasiado ajustadas, no entran. Pero si no las hago ni demasiado holgadas ni demasiado ajustadas, entonces ajustan bien, y el trabajo es justamente como debe ser. Eso no puede explicarse en palabras, hay que saberlo por propia experiencia. Lo que el carretero decía era que, no sé nada de autoridades ni expertos. Pero miremoslo desde mi punto de vista. Sí, solo soy un carretero, pero conozco mi oficio, y he aprendido algo de él. Y es lo siguiente. Es una habilidad tan sutil y delicada, que no puede expresarse en palabras. Si te inclinas hacia los extremos, la rueda nunca sale como debería. Tienes que quedarte justo en el medio. ¿Y cómo puede eso expresarse en palabras? Pregúntale a un equilibrista, ¿cómo podría explicarlo en palabras? ¿Cómo puede caminar sobre un cable tenso tendido entre dos montañas sobre un valle, donde si cae, caerá para siempre y morirá? ¿Cómo puede caminar sobre un cable? ¿Puede explicarlo con palabras? Seguramente diría: si me inclino demasiado hacia la derecha, inmediatamente tengo que equilibrarme inclinándome hacia la izquierda. Si me inclino demasiado hacia la izquierda, tengo que equilibrarme hacia la derecha, hacia la dirección opuesta, para mantenerme en equilibrio. Claro, eso puede escribirse, pero con leerlo no basta para tomar una cuerda, tenderla y caminar sobre ella. No lo hagas porque nunca regresarás.
No es cuestión de saberlo o comprenderlo intelectualmente, es una cuestión de sentir con todo el cuerpo hacia dónde inclinarse. Y no puede existir ninguna fórmula fija, porque cada persona es diferente. Dependerá de la persona, del peso, de la altura y la situación, de cómo sopla el viento. Y dependerá de la mente interior. Hay que sentirla, pues no sirve ninguna formulación. Hay que aprender a través de un maestro, y no es algo que enseñen en ningún colegio. En el colegio puedes aprender filosofía, matemáticas, ciencias y de todo, pero no puedes aprender una habilidad. Una habilidad solo se aprende a través de un maestro que sabe, y del que se aprende incluso mirándolo hacer. Y en el que confías tanto, que si se mueve a la derecha, tu ser interior también se inclina a la derecha, y si se mueve a la izquierda, tu ser interior lo siente, y también se inclina a la derecha. Te conviertes en su sombra, y así es como empiezas. El carretero continuó diciendo. Ni siquiera puedo enseñarle a mi hijo cómo se hace, y mi hijo no puede aprenderlo de mí. Por eso todavía sigo aquí, haciendo ruedas con 70 años. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice es una de las verdades más profundas, que hay cosas que solo pueden aprenderse a través de tu propia totalidad. No basta con el intelecto. Podéis echar mano de un método, pero os equivocaréis, porque en toda situación cambiante no estaréis sino cargando con una fórmula muerta, que no os será de ninguna ayuda. En toda situación cambiante, se necesita una respuesta cambiante. Eso significa que lo único que puede ayudaros es la conciencia, no el conocimiento. Debéis llevar una luz en vuestro interior, para que en todas las situaciones podáis sentir la situación que se está dando aquí y ahora. Y no necesitaríais enfrentaros a las situaciones mediante una fórmula establecida. Más bien al contrario, debéis descubrir la fórmula que corresponde a cada nueva situación. La vida no se detiene, y nunca se repite a sí misma. Aunque parezca que lo está haciendo, en realidad nunca se repite. Si sentís que la vida se repite, será porque no podéis sentir lo nuevo, porque estáis muertos. Pero nunca se repite. La nube que habéis visto esta mañana, nunca volverá a aparecer en el cielo, porque mañana por la mañana el universo será distinto. Es algo inmenso y cambiante. Todo cambia. Nada envejece para siempre, excepto la mente humana. Esa es la única cosa vieja, el único museo en el mundo, una colección de fósiles, el único cementerio. Por lo demás, todo el resto siempre es nuevo. Solo tenéis que mirar a vuestro alrededor, ¿es que podéis encontrar algo viejo en este mundo? Todo cambia, los océanos cambian, la Tierra cambia, incluso los continentes se mueven. Ahora los científicos han descubierto que los continentes se han movido mucho. Nada es estático. La vida es un flujo. Si la vida es un flujo, entonces el carretero tiene razón, porque dice que no puede afirmarse nada, que cada rueda es diferente, la madera es diferente, el carro es diferente, la situación es diferente, el camino es diferente, y uno ha de tenerlo todo en cuenta, ha de ser consciente de ello. El carretero dice que ni siquiera a su hijo puede enseñarle cómo se hace. Es difícil para un padre enseñar a su hijo, porque sus egos siempre son enemigos. Es muy difícil, porque un hijo siempre está peleando con su padre. Siempre quiere demostrar algo, que es mejor que el padre. Cree que su padre no es más que un viejo tonto. Y el padre no puede aceptar que su hijo sea capaz de aprender algo. Solo es un hijo y seguirá siendo un hijo. Aunque el hijo tenga 70 años y el padre 90, el padre seguirá considerándolo como un bebé. Es muy difícil hallar el punto de encuentro entre padre e hijo, el puente es imposible, casi imposible. Este carretero dice que ni siquiera puede enseñárselo a su hijo, que es alguien cercano a él. No puede decir lo que quisiera, y por eso sigue aquí, haciendo ruedas a los 70 años. Lo que dice es, ya es hora de que me retire. Ya soy bastante viejo. Mi cuerpo está débil, y no puede seguir trabajando. ¿Pero qué puedo hacer? Nadie es capaz de aprender el arte, y por eso sigo aquí, haciendo ruedas. Ahora bien, los sufíes utilizan oficios para enseñar. Primero hay que aprender el oficio del maestro, y luego te enseñan lo más secreto y recóndito. ¿Por qué? Parece absurdo. Durante 10 años, el discípulo aprende cómo hacer zapatos. Luego, al cabo de 10 o 12 años, o incluso de 20 años, cuando se ha convertido en un zapatero consumado, el maestro empieza a instruirlo acerca del mundo interior. Todo ese proceso parece una pérdida de tiempo. Pero no lo es, porque los sufíes dicen que la cuestión no es lo que aprendes, esa no es la cuestión, sino cómo aprendes. Una vez que has aprendido cómo aprender, entonces se te pueden ofrecer las claves más profundas.
En 10 o 20 años viviendo con un maestro, y aprendiendo a hacer zapatos, el discípulo se impregna del espíritu. Cuanto más se impregna del espíritu del maestro, más se convierte en un perfecto zapatero. No se toca para nada el tema de la espiritualidad, no se habla de ello, solo se aprende a impregnarse. Y todo sirve, todo aquello que el maestro considere. Y cuando considera que ha llegado el momento en que el discípulo sabe impregnarse, que se ha impregnado del arte, entonces empieza a enseñarle acerca del mundo interior. Entonces lo lleva a la puerta del templo. Entonces le dirá que puede entregarle las llaves. Porque, si ni siquiera puedes aprender a hacer zapatos, ¿cómo puedes aprender algo acerca de la divinidad? Los sufíes lo utilizan, y el punto de vista de este carretero es absolutamente correcto. Él está tratando de decir, si no has podido aprender el oficio mientras he estado vivo, ¿cómo puedes aprender algo de autoridades que están muertas? Y si ni siquiera puede aprenderse a hacer ruedas, ¿cómo se puede aprender el supremo arte de la vida, el oficio supremo de hacer descender la divinidad al hombre? El carretero finaliza. Los antiguos se llevaron a la tumba lo que realmente sabían, por eso, mi señor, lo que leéis no es más que la mugre que dejaron tras ellos. Eso es algo que merece la pena recordar, una de las frases más profundas. Los antiguos se llevaron a la tumba lo que realmente sabían. Cuando un Buda muere, todo lo que sabe desaparece con él. Así debe ser, así es. Puede que no nos guste, pero nuestros deseos son otra cuestión. Todo lo que sabe un Maharira desaparece del mundo cuando él muere. No, las escrituras no lo comunican, ni tampoco los eruditos. Las palabras pueden repetirse y memorizarse, escribirse y venerarse, pero solo son polvo, sobras, cosas muertas, tumbas. Podéis hacer templos de ellas, hermosos templos, y venerarlas continuamente, pero todo aquello que sabe un Buda, desaparece con él, porque este conocimiento no está separado de ese Buda, es su ser. Es uno con él, es él mismo. Cuando desaparece, su conciencia va a parar al infinito, el río desemboca en el océano. Podéis seguir venerando el cauce seco del río, allí donde antaño corrieron sus aguas, pero estas ya dejaron de hacerlo. Podéis levantar templos, realizar peregrinaciones, pero nada de todo eso sirve de mucho. ¿Qué es lo que está diciendo el carretero? Pues lo que dice es que uno siempre debe buscar un maestro vivo. Siempre hay que buscar a los vivos, porque los vivos están aquí, solo la vida penetra en el mundo de la materia. Y cuando un Buda desaparece, lo hace con todo lo que sabía. Por eso los Budas siempre tienen prisa por enseñar, siempre tienen prisa por dar, por hallar a alguien que pueda aprender, porque en el momento que desaparezca, también desaparecerá todo lo que saben. Y todo eso debe ser descubierto una y otra vez. No es como la ciencia. La ciencia es una tradición. La religión es individual. Si Newton descubre algo, está ahí, escrito en los libros de las bibliotecas. Por eso la ciencia no deja de crecer, acumulando progresivamente cada vez con más velocidad. Pero la auténtica religión siempre desaparece con la persona que la descubre. La religión debe ser redescubierta continuamente. La religión es un descubrimiento individual, no puede ser una tradición. Es difícil, pero también hermoso, porque no puede pedirse prestado. Siempre es algo reciente, joven y nuevo. Es como el amor. El amor no es algo acumulativo. Cuando os enamoráis, hay que redescubrirlo todo. Cuando os enamoráis es como si nada hubiese amado antes de vosotros. Que alguien haya amado o no, carece de importancia, porque volvéis a amar nuevamente, el descubrimiento es otra vez nuevo. Todo amante entra en el templo de un amor fresco y nuevo. No quedan pisadas de amantes pasados, su amor desaparece con ellos. Y es bueno que así sea. Si no, el amor no sería más que otra tradición, un sendero muy trillado, con mapas. Y cuando recorréis el sendero del amor, que ha sido recorrido por millones de amantes, no vale la pena seguir adelante. Porque entonces se convierte en una superautopista, en algo comercial, en un artículo de consumo, y deja de ser un templo. Pero cuando amáis, lo hacéis como si fuese la primera vez. No es una repetición del amor de alguien, es el vuestro. Toda la existencia ama a través vuestro por primera vez. Esa es la paradoja. Os vuelvo a decir que el misterio es revelado por primera vez. Así es la auténtica religión, la oración, la meditación. No, no podéis seguir a los muertos, solo podéis estar en presencia de los vivos. Y debéis impregnaros de ellos. Y cuando lleguéis, lo haréis por primera vez. Y es bueno que cuando el Buda desaparece, todo desaparezca con él. Hay que volver a encontrar el camino. Es el eterno juego del escondite.
La divinidad vuelve a esconderse, y hemos de volver a descubrirlo. Si no, el Buda podría haber colocado un cartel que dijese: aquí está la divinidad, y se hubiese acabado. Así podría venir todo aquel que quisiera. Pues no. Lo sublime de la existencia vuelve a esconderse, y recordad, nunca lo hallaréis en los viejos escondites. Ahora se esconde en otro lugar. Por eso las técnicas antiguas quedan obsoletas. Continuamente hay que descubrir nuevos instrumentos, porque lo divino se esconde en escondites distintos. Encuentra cuevas nuevas, siempre desocupa las viejas. Deja que los creyentes lo busquen, lo veneren allí, pero a mí no me encontraréis entre ellos.